bienvenida a la presentación de este estudio, que va, bueno, en la línea de las reflexiones que ustedes saben, editorialmente ha venido planteando la Radio Universidad de Chile desde hace muchos años, que es poder ir más allá de lo que específicamente dicen las noticias para poder identificar procesos, estructuras y el modo en que quizás para hacer una vinculación con la naturaleza, esa parte del iceberg que no se ve, que es mucho más grande, es la que a veces más influye, ¿no?, en la vida cotidiana de los individuos y también de las comunidades. Es por eso que parte de este trabajo se ha traducido en problematizar el tema de cómo funciona en Chile la extracción de los llamados, digo deliberadamente entre comillas, de recursos naturales, tal como el del funcionamiento de las AFP. Hay una parte, que es la más literal, que tiene que ver con las jubilaciones y su exiguo aporte, ¿no?, a la vida de quienes dejan de ser laboralmente activos, pero hay otro trasfondo que tiene que ver con cómo en todo este periodo se han ido entretejiendo relaciones económicas, financieras, y que al fin y al cabo son relaciones de poder que inciden, a veces mucho más de lo que pensamos, en la dificultad que ha habido para poder modificar el sistema de pensiones o de no pensiones, si ustedes prefieren, que tenemos en Chile. Bueno, sobre todo esto trata un estudio que es el que vamos a presentar el día de hoy, un estudio de la Fundación Sol, cuyo título es Inversiones de las AFP en empresas extractivas y de alto impacto ambiental. Esta es una investigación realizada por los investigadores Recaredo Galvez, Benjamín Sáez, Andrea Sato y Caroline Stevens, y que es precisamente lo que vamos a comentar esta mañana con la presencia de nuestros invitados. En primer lugar, vamos a saludar por la Fundación Sola al investigador Recaredo Galvez. Recaredo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por poder hacer la presentación de este estudio. Hola Patricio, muchas gracias a ustedes por el espacio en Radio Universidad de Chile, siempre preocupados por estos temas. También saludo a Ingrid y a Camila. Muchas gracias también por estar acá a comentar esta investigación. Sí, bueno, también saludar a la directora de la Fundación Heinrich Böll, institución que ha contribuido al desarrollo de este estudio. Nos referimos a Ingrid Böll. Ingrid, bienvenida. Gracias por la invitación. Sí, y saludar también a la vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios, Camila Zárate. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, Pato, sobre todo con lo que ha pasado últimamente. Saludos, Ingrid, saludos, Recaredo. Gracias por la invitación. Bueno, entremos en materia. Como yo comentaba, hay vínculos que es muy importante de hacer, pero esos vínculos no necesariamente se traducen en estudios. Por eso yo le asigno, voy a decir esto en el punto de partida, especial valía a esta investigación, porque lo que hace es investigar primero y explicar posteriormente cómo las AFPs que tienen en nuestro país la posibilidad de realizar inversiones, realizan con los ahorros previsionales de los trabajadores y trabajadoras intervenciones de carácter inversionista en determinados sectores de la vida nacional, provocando con ello, bueno, no solo vínculos económicos, sino, vuelvo a insistir, vínculos de poder. Y esto se expresa de manera muy ejemplar en este estudio, donde lo que investiga es el vínculo en términos de inversión y, por supuesto, con todas sus otras consecuencias entre las AFPs y proyectos o industrias extractivistas en nuestro país. Quiero en primer lugar darle la palabra a Recaredo Galvez. Recaredo, para que bien sintéticamente, de modo de dar luego lugar a otras conversaciones, puedas explicar el corazón del estudio, el fundamento del estudio. Muy bien. Algo que nos llamó la atención, como tú dices, fue de qué manera hoy día están siendo utilizados los fondos de pensiones en nuestro país. Ya no olvidemos de que estamos ante un mercado de cuentas individuales de ahorro forzoso que es administrado por la AFP, que desde hace ya casi 40 años que nos tiene en un sistema en el cual se genera un beneficio inmediato en el presente a los grandes grupos económicos que reciben las inversiones de este ahorro que está acumulado en las AFP,
y en el futuro, que es cuando uno esperaría una persona que está cotizando poder tener una buena pensión, es cuando observa que realmente el resultado no es suficiente. Entonces esta inquietud nosotros la traemos como Fundación Sol, trabajada desde hace ya bastante tiempo, hemos hecho distintas versiones de estudios que analizan a los grandes grupos económicos y sus inversiones. Pero este estudio en particular, el que nos convoca el día de hoy, es un esfuerzo que hicimos en conjunto con la Fundación Heinrich Böll, que en gran medida es una ONG que ha trabajado bastante en los temas que están vinculados con el medio ambiente y en este caso en nuestro país también ha estado apoyando distintas iniciativas. Por eso es que logramos converger en este estudio y mediante eso logramos con el apoyo de esta fundación poder tener la investigación de la que hoy día comentaremos, que hace énfasis en algo que anteriormente no había sido publicado, que ya es el nivel más bajo que el de grupos económicos, pero el nivel más transparente, podríamos decir, que es el de las empresas. Acá estamos mirando principalmente empresas, que son instituciones, algunas de ellas públicas como estatales, que tienen una función dentro de la economía que es una función que nosotros relacionamos con un aspecto que hemos llamado la financiarización, que es un estadio en el cual se encuentra a nivel global el sistema económico, desde nuestro punto de vista, en el cual vamos viendo que las características del capitalismo democrático de posguerra ya se han diluido y los antiguos u otrora conocidos como derechos sociales hoy día son espacios de acumulación, como las pensiones, y como este circuito que tú describías, Patricio, que se da entre el ahorro previsional y la inversión de este ahorro previsional sin que se mediase la decisión de ninguna y ningún cotizante. Eso también es importante. Aquí ninguna persona, por ejemplo, dijo, vamos a colocar parte de nuestra inversión, de nuestro ahorro en ENAP, la vamos a colocar en AESGener, la vamos a colocar en AgroSuper. Nadie dijo eso, pero aún así estas empresas que acabo de mencionar y que han estado en parte de grandes conflictos ambientales en el último periodo de nuestra historia, son empresas que reciben inversiones, operan en parte gracias a que acciones que estas empresas tienen en el mercado financiero son compradas por las propias AFP con el ahorro previsional. Entonces, no solo son las acciones, sino que también algunas empresas emiten bonos, también ahí las propias AFP también pueden participar. Entonces, esta situación que iremos desarrollando a lo largo de la conversación es la que a nosotros y nosotras en la Fundación nos motivó a investigar, ver cómo sin preguntarle a nadie, hoy día los grandes grupos económicos, las grandes empresas, como las que mencionaba recién, reciben con este sistema que tenemos de AFP suculentas inversiones. Y para que se hagan solo una idea, hay un dato que desde nuestro punto de vista es bien gráfico de lo que estamos hablando, ya que lo que logramos observar en esta investigación fueron los últimos 5 años, cerrado el mes de junio, y logramos ver que, por ejemplo, en este mismo contexto de pandemia, al mes de junio de este año, tenemos que cerca del 75% de lo que se invierte en empresas que operan en Chile, sin observar otro tipo de instituciones como bancos, solo empresas sociedades anónimas, tenemos que el 75%, como decía, de todo lo que se invierte por parte de la AFP está en empresas que reconocimos como extractivistas o que generan un fuerte impacto ambiental. Entonces eso demuestra que una gran proporción de lo que se invierte en las empresas del territorio nacional está en empresas que generan este daño. Y eso es algo que hoy día está afectando fuertemente también a distintas comunidades donde se establecen estas empresas. Y lo paradójico es que es con el propio ahorro previsional que se está fomentando este proceso. Uno diría, acá también hay que tener en cuenta, y con esto cierro, que las propias AFP y la propia normativa a lo largo de estos años ha establecido distintas formas a través de las cuales las AFP, por ejemplo, tienen que evitar invertir en cualquier tipo de institución que promueva el terrorismo, que promueva el tráfico, etcétera. Para eso hay controles muy rigurosos, Patricio. Hay normas que están vigilando las inversiones constantemente, quienes están intermediando, pero pareciera que a esto no se le ha tomado la seriedad que tiene en el impacto ambiental que está generando. Pareciera que esto fuera de segunda categoría, cuando todo el mundo hoy día está dándose cuenta, sobre todo la base, más que los gobernantes del mundo, ¿verdad? Los movimientos de trabajadores, de mujeres, de jóvenes, ¿verdad? No olvidemos el movimiento impulsado
por niños y jóvenes de los viernes, en el cual se marchaba en distintos países por el medio ambiente, y hoy día pareciera que esos estándares necesarios, más estrictos, nos están colocando en estas empresas y nos están colocando con el dinero en nuestros fondos de pensiones, estándares para que no se hagan las inversiones ahí y lo más importante, que es lo que necesitamos en Chile, estándares para avanzar, para descapitalizar estas empresas y avanzar a un sistema de seguridad social, que es lo más importante. Porque no basta solo con decir no invertamos ahí, invertamos en otro lado, y ahí no resolvemos el problema en su complejidad total, que es la dimensión que nos importa, la de las pensiones. Que hoy día, en lugar de invertir el dinero de cotizantes, ese dinero se ha utilizado para pagar buenas pensiones. Eso podría comentar como partido. Gracias, Recaredo. Ingrid, hablemos de esto, porque ustedes se han dedicado, como planteaba Recaredo, bueno, a una vastedad de temas, pero el tema de las estrategias de desarrollo de Chile, o la falta de estrategias de desarrollo, la recurrencia a un modelo llamado exportador primario como una manera de hacer funcionar la economía, bueno, tiene muchos correlatos. La propiedad de esos sectores, por lo general, se ha traducido en una acumulación que pone a esos grupos entre los grupos más ricos de Chile. Y luego vemos el modo en que esos grupos más ricos de Chile tienen además vínculos con las AFP. Y bueno, nada parece casual, sino más bien una consecuencia precisamente de esos vínculos. ¿Qué podríamos decir al respecto? Mira, el estudio nació en dos coyunturas muy particulares, una internacional y una nacional. Ya, bueno, la nacional culminó ayer con un resultado impactante, ya, que va a cambiar la historia de Chile. Pero como Fundación Verde, que tiene más de 30 oficinas a nivel global, estamos hace muchísimo tiempo participando en un debate global sobre el impacto nefasto negativo de la financiarización de la naturaleza, de la mercantilización de la naturaleza, de poner un precio en bienes naturales, como es el caso ya de todo negocio de bonos, por ejemplo, climáticos, el proceso COP. Así que vemos que hay una expansión actualmente, estamos en una fase de expansión capitalista, ya, donde la destrucción de bienes naturales está íntimamente relacionado con una creciente financiarización también al nivel global. ¿Qué significa en lo concreto? Y con eso vamos de vuelta a Chile, que problemas ambientales, locales, territoriales, hoy en día dentro de ese sistema de capitalismo financiarizado global tienen también una dimensión transnacional. Patricio mencionó los paltos, ya que fue como un caso que trabajamos donde el despojo, el saqueo de un territorio o varios territorios, porque no solamente la quinta, la sexta, son otras regiones, se vincula con patrones de consumo de europeos, de alemanes en particular. Y en el debate actual, que es el central, el debate constitucional, los ambientalistas de varios índoles levantaron la voz y gritaron: no hay justicia social sin justicia ambiental. Así que no solamente necesitamos un nuevo pacto social, sino necesitamos un pacto socioambiental. Eso quedó un poco en lo abstracto, ¿ya? No tan en lo concreto. Y por eso tomamos contacto con la Fundación Sol, porque la idea de un informe de tal índole que muestra la inversión de empresas de AFP en empresas extractivistas que saquean, que destruyen territorios, justamente muestra, porque es el lema un poco abstracto, que la justicia social necesita la justicia ambiental, tiene vínculos muy concretos. Se puede entender muy bien, y yo creo que el caso más emblemático es justamente el caso del sistema de pensiones, que fue uno de los focos centrales del debate sobre las desigualdades estructurales en Chile, uno de los movimientos
que empujó hacia un cambio constitucional, pero está de una forma no tan visible relacionado con zonas de sacrificio, con el mal llamado conflicto en la Araucanía, que es un conflicto, no es un conflicto mapuche, es un conflicto con empresas forestales. ¿Ya? Así que es un debate que recién se está desarrollando, pero un debate sumamente importante, tanto al nivel global, pero como también el proceso constituyente chileno. Sí. Bueno, dicen que, Camila, que una de las características actuales de nuestro continente completo, y que en Chile, por lo tanto, simplemente es una expresión más, eh, y que dicen que probablemente el principal foco de conflicto es la pugna entre empresas extractivistas, comunidades locales, por lo general, además, más o menos con estados débiles, ¿no? Que llamados a su rol de arbitrar no lo hacen y más bien dejan en el descampado esta disputa muy asimétrica en términos de poder. ¿Cómo interpretar esto? Porque, bueno, a mí me quedó grabada una frase que luego la he podido constatar, ¿no? Que prácticamente no hay cuenca de Chile donde no haya un conflicto entre un proyecto extractivista y una comunidad, ¿no? Entonces, al hacer esa constatación uno dice, bueno, tenemos el mapa completo atravesado por esto, existe un problema de carácter político, es muy difícil para las comunidades luchar contra estos megaproyectos, pero entre medio descubrimos, por ejemplo, a través del estudio, estos vínculos que hacen que en realidad el poder contra el que uno está luchando es todavía mucho más grande que el que uno pensaba que era. ¿Qué reflexión hacer sobre eso, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera determina el devenir de tantas comunidades en nuestro país y también del funcionamiento de nuestra economía. Bueno, yo creo que justamente el debate constitucional que estamos teniendo ataca a estos temas, porque si no fuera con este modelo neoliberal de un Estado subsidiario en donde se ponen límites al Estado y al accionar del Estado, lo vemos con respecto al agua. El Estado no solamente no es propietario en términos estrictos porque finalmente es propiedad privada, sino que tampoco gestiona y tampoco tiene las potestades reales para poder fiscalizar, con muy pocos funcionarios dentro de la DGA. Entonces imagínate que ya la legislación es una talla medida del empresariado y aún así se puede producir robo de agua porque tampoco tenemos la legislación suficiente, la fiscalización suficiente para impedir ese tipo de delitos. Y al mismo tiempo, entre privados también se producen ciertas pugnas entre los mismos dueños del agua, por ejemplo, y ahí recién cuando existe un decreto de escasez hídrica, el Estado podría llegar a arbitrar en ese tipo de procedimientos. Es decir, la posición del Estado es realmente nula, así como para poder decirlo en términos gráficos. Y al mismo tiempo, tú tienes que las comunidades tampoco son reconocidas como un actor público. De hecho, las comunidades no tienen ninguna posibilidad de gestionar los bienes públicos. Hoy lo que hay es una gestión privada. Hay situaciones de gestión privada colectiva, es decir, por ejemplo, volvamos al caso del agua, las juntas de vigilancia. Ellas son agrupaciones de privados en donde ciertos privados tienen mayor posibilidad de administración en la medida que tienen también mayor cantidad de acciones o de derecho a aprovechamiento de agua. Entonces, la verdad es que ya tenemos, esto es solamente para graficar el poder que tiene el privado. Y al mismo tiempo vemos con este tipo de acciones, que también son fruto de este modelo neoliberal, que se profundiza el extractivismo, que eso tenemos que decir, el extractivismo es anterior a este modelo subsidiario. El extractivismo llegó de manera colonial a América Latina, a la Yayala, con la extracción de todo, explotación, porque nosotros decimos que el extractivismo es explotación de cuerpos y territorio. Y llegó desde esos años, y lo que pasa últimamente es claramente una profundización. Y nosotros vemos que con esto mismo que está señalando este importante estudio, es también parte, bueno, y también para cara del plan de reactivación económica y otras cuestiones, pero es parte también de esta profundización del extractivismo mediante los fondos de pensiones de las trabajadoras y los trabajadores. Estamos en esta transmisión especial de Radio Universidad de Chile, que es al mismo tiempo la presentación de un estudio. Es algo muy propio de estos tiempos, como que se han mezclado los formatos. Hemos entrado así en dinámicas híbridas, que una presentación de un estudio puede ser al mismo tiempo un programa. Y claro, hay que experimentar, pero funciona. Y en este caso puntual, el estudio que estamos presentando hoy es este estudio realizado por la Fundación Sol, donde se han investigado los vínculos entre las AFP
inversiones en las AFP en empresas extractivas y de alto impacto ambiental. Recaredo, quizás es importante ilustrar la envergadura del problema que estamos conversando hoy, ¿no? O la envergadura del tema, ¿no? Porque te lo voy a decir así, voy a hablar desde el sentido común. Uno podría decir, a ver, las AFP se dedican a lo que todos sabemos que se dedican y por lo tanto el tema de la financiarización de los grupos económicos es un problema lateral, ¿no? Entonces lo estamos estudiando como una consecuencia de la actividad principal. Digo yo, a lo mejor no es tan lateral. Digo, luego de haber leído el estudio, ¿no? Luego uno dice, bueno, las AFPs invierten en los grupos económicos, pero debe ser un porcentaje, perdón, en la industria extractivista, pero debe ser un porcentaje, a lo mejor buena parte de lo que invierten se va a otras actividades. Bueno, parece que no es tan así luego de leer el estudio. Expliquemos esto, ¿no? Para ilustrar cuál es la envergadura del problema que estamos hablando, por qué es tan importante conversar sobre este vínculo. Sí, como decía Ingrid y Camila recién, acá estamos ante una situación que no es nueva, por una parte, ¿verdad? El modelo primario exportador o este modelo extractivista, en cierta medida, que explota tanto a la naturaleza como a los cuerpos, ¿verdad? Y al mismo tiempo esa frase que menciona Camila es bastante gráfica de lo que está ocurriendo acá, porque en el mismo estudio no solo miramos las inversiones de las propias AFP, que es el centro de la investigación, sino que también vemos cuáles son las condiciones en términos de empleo y vemos cuáles son las condiciones que se desarrollan en este ámbito en aquellas localidades que están siendo el asentamiento de muchas de estas empresas y están sufriendo, por lo tanto, el daño y el impacto ambiental. En ese orden de cosas, lo que observábamos en el estudio cuando miramos el empleo, por ejemplo, es que existe un mayor nivel de inactividad en las zonas que son zonas extractivas. Esto ayuda como a ir analizando ciertos mitos de que estas empresas dinamizan el empleo, ¿verdad? Donde están, cosa que es bastante mito en lugar de realidad. Por otro lado, también vamos viendo que en gran medida hay una alta concentración, además de las inversiones que se realizan. Acá no estamos hablando de que sean muchas empresas, ¿verdad? Tampoco estamos hablando de que sean empresas, porque esto se puede tomar por distintas aristas, como tú también mencionabas. Uno diría, bueno, pero no es la culpa de la AFP, ellas solo invierten. Pero realmente el propio José Piñera lo mencionó en varias oportunidades, incluso en uno de sus libros, el hecho de que la AFP son la madre de todas las batallas, en cierta medida. Y la AFP han sido un modelo diseñado para generar estos procesos de capitalización y esto que en el fondo arrebata el derecho de las personas de tener hoy día buenas pensiones. O sea, eso tenemos que entenderlo. El hecho de que hoy día las pensiones sean bajas y el hecho de que sigan primando las AFP en el sistema es debido al beneficio que generan a la gran élite capitalista de nuestro país, a los grandes grupos económicos. Ellos son quienes están parapetados defendiendo el sistema de AFP, en cuyo diseño ha permitido que el 100% de la cotización durante casi 40 años esté a cargo del trabajador para financiar su cotización de vejez. Eso es algo que ni siquiera la OIT recomienda a nivel mundial. O sea, la OIT plantea que al menos el 50% esté financiado por el trabajador en términos del costo, pero acá en Chile ha sido el 100%. Y por otro lado, tenemos además que tener en cuenta, como tú decías, que si esta es una función de la AFP, de invertir en empresas, ¿verdad?, que operan en Chile y en empresas de este corte, que están vinculadas con el modelo que se instaló, este modelo de desarrollo, ¿verdad?, que tampoco es algo nuevo, como decíamos. Entonces es necesario pensar el cambio a partir también de pensar la sustitución de las AFP y al mismo tiempo ir vinculando esa sustitución con el cambio de modelo económico. Y ahí es donde hay una gran pelea, como han dicho Ingrid y Camila, en gran medida todo este contexto local, ¿verdad? Del plebiscito, la convención constituyente, constitucional que viene ahora, ¿verdad? Y todo eso abre estos debates. Y es importante ver quiénes son los actores que están también en estas localidades que han sido afectadas por estas empresas y de qué manera esos actores también van teniendo voz y logran ir
transformando un poco esta situación. Y para nombrar algunas de las empresas que ya habíamos dicho, ¿verdad? Pero agregando acá, porque en el fondo vemos que hay empresas forestales que están vinculadas en esto, tanto de los grupos Angelini, como también de los grupos Mate. Tenemos el caso de que las AFP han invertido, por ejemplo, en una empresa que fue muy conocida por un desastre ambiental que provocó con la muerte de los cisnes, que es la empresa Celulosa Arauco y Constitución, por ejemplo. Entonces, en gran medida aquí uno se va preguntando, ¿eso es el uso que se le quiere dar al ahorro previsional o se quiere que realmente se ocupe para pagar pensión? Sí, en dos cosas. Una, por favor, no es necesario que esperen que yo les haga preguntas. Si quieren intervenir, complementar, discrepar, por favor, háganlo. De eso se trata. Si quieren decirle a Recaredo que está completamente equivocado, lo pueden hacer también, no hay ningún problema. No, pero Recaredo, para subrayar nomás, imagínate que luego de esta intervención yo como que agarrara un destacador sobre lo que dijiste. Hay dos afirmaciones que yo le he escuchado a la Fundación Sol que te quería pedir brevemente que las explicaras como, a modo de subrayado nomás de lo que hemos conversado, ¿no? Una vez le escuché a la Fundación Sol y probablemente a mucha gente le pudo haber parecido un exceso la siguiente afirmación, ¿no? Las AFP son el corazón del modelo. Yo otra vez le escuché a la Fundación Sol la siguiente afirmación. Hoy el principal rol de las AFP es la financiarización de los grupos económicos y no entregar pensiones. Esas dos afirmaciones, explícalas brevemente nomás. Yo sé que de alguna manera ya las dijiste, pero es como para marcar así con esos lápices de colores estridentes. Bueno, podríamos, por ejemplo, señalar que las AFP contienen el corazón del modelo en muchas perspectivas. Una de ellas, por ejemplo, es la que tiene que ver, podríamos decir, cultural, en términos de que te plantea una noción individual, de que cada persona individualmente puede financiar lo que va a corresponder a su pensión futura. Pero otras perspectivas que también son bastante crudas son las que tienen que ver finalmente con la disposición de los recursos, el uso del ahorro presente que está siendo utilizado, ese ahorro de que el 10% del sueldo imponible de millones de trabajadores y trabajadoras está siendo utilizado para invertirse en grandes grupos económicos. Y ahí nosotros hemos observado cómo los grandes grupos económicos que operan en nuestro país pueden recibir inversiones que fácilmente pueden llegar a superar el 10% de su patrimonio. Entonces, en gran medida va a depender del grupo económico y va a depender también de la expansión que tenga este grupo económico, además de su diversificación, porque eso es algo con lo que enganchan muy bien las AFP. Por ejemplo, las AFP invierten en el grupo Luxi, tanto en empresas que van a estar vinculadas, por ejemplo, como la CCU, con el sector de alimentos, ¿verdad? Que es la compañía cervecera Unida, como también las AFP van a poder estar invirtiendo en una empresa financiera o en la matriz del holding, como es Quiñenco, ¿ya? Entonces, la AFP ahí no distinguen en ese sentido sectores, pero hemos visto que sí están dentro con mayor fuerza, con los datos que daba anteriormente, ¿verdad? De donde teníamos poco más del 75% de las inversiones en empresas que son sociedades anónimas, específicamente en empresas que son de tipo extractivista con alto impacto ambiental. Y muchas de ellas también son empresas extranjeras, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, cómo la AFP en cierta medida han llegado a ser el centro de este modelo, en gran término vemos que estos mismos, porque está, por así decirlo, este tejido que se ha construido en la elite, es un tejido que al mismo tiempo beneficia a aquellos grupos que están vinculados con los Lux, Sigmat, Angelini, Ponce Lerú, por ejemplo, también recibe inversiones con sus empresas mineras. Y sabemos que Ponce Lerú estuvo vinculado en hechos que fueron reconocidos, ¿verdad?, por los propios tribunales como ilícitos, y aún así existió una rebaja en la pena que recibió Ponce Lerú. Y mientras tanto, Ponce Lerú sigue recibiendo inversiones de los fondos de pensión. Entonces, hay una suerte también de validación, como decíamos, pareciera que los fondos de AFP no pasan ciertos filtros porque el sistema está hecho principalmente para no pasarlo, porque la posición de poder que ocupan estos grandes grupos económicos
es una posición que en gran medida es determinante a la hora del diseño de políticas públicas. Muchas políticas públicas, en lugar de definirse en el Congreso, a veces, como vimos en varios casos, se definen en las reuniones de los directorios de estas empresas, ACIPES, por ejemplo, y ahí van fluyendo, ¿verdad?, hacia el Congreso. Los grandes proyectos que están vinculados con este fuerte impacto ambiental que hemos comentado, muchas veces también tienen esa correa transmisora, y eso tenemos que mirarlo con atención, ¿no? Sí, bueno, de lo que se trata a través de estos estudios, pienso yo, Ingrid, Camila, Recaredo, es ir también rompiendo prejuicios, ¿no? Prejuicios que obviamente no son inocentes, porque siempre benefician a algunos y perjudican a otros. Sospecho que una creencia, por ejemplo, que está bastante instalada es que si estas actividades aparecen en los territorios, es porque son más eficientes que las que habían antes, ¿no? Porque tienen mejores tecnologías, en fin. Pero bueno, eso yo también quisiera someterlo a cuestión, porque sospecho que, pero se lo voy a preguntar a Ingrid, que sospecho que finalmente el modo en que se ocupa el territorio en términos productivos no depende, ¿no?, de cuán eficientes son las industrias, pero también hay que considerar cuánto se destruye cuando supuestamente se construye, ¿no? En esas dos líneas quería preguntarte, Ingrid, cómo ilustrarlo, porque eso que tú mencionabas hace un ratito sobre el tema de la palta, ¿no? Me parece que más que un caso corresponde a un patrón del cual el tema de las paltas es un ejemplo. Sí, el estudio, aparte de mostrar, yo creo que el despojo ambiental con el robo, yo llamaría robo del pueblo chileno en esa gran caja de ahorro que se llama AFP, que a ninguna alemana que es parte de un sistema repartido puede entender. El estudio tiene otra ventaja, porque el estudio muestra que el mito que estas actividades extractivistas por lo menos se justifican porque crean empleo, riqueza, ingresos a las comunidades, es falso. Y eso no es nada nuevo, porque la Fundación Terram lo mostró hace años ya con todo el mito del el cobre como sueldo de Chile. Y al final la creación de trabajo es baja, ¿ya? No es mucha fuerza laboral, ni incluyendo todas las industrias que trabajan en el cobre, ¿ya? Aunque es como central en la exportación, aporta poco, aparte de Codelco, al ingreso público del Estado, ¿ya? Pero tiene un alto impacto ambiental. El estudio de la Fundación Sol es interesante porque no solamente se concentra en minería y cobre, que tiene otras formas de relaciones o calidad de trabajo que los otros sectores, sino también el sector pesquero, forestal, agroindustrial, donde las condiciones de trabajo son aún más precarias, ¿ya? Hay una feminización del trabajo y del trabajo precario mal remunerado, sin ninguna seguridad laboral, ¿ya? Y todo bajo el lema que aquí viene el progreso a los territorios. Y yo creo que el estudio en este sentido da un chance, ya, de abrir un debate entre debates más clásicos de la izquierda, que se centran en la justicia social, en pensiones, en educación y salud, y debates que se desarrollaron de muchos territorios sacrificados, destruidos, que exigen la inclusión ya de un debate sobre la destrucción de la naturaleza, y muestran claramente que se necesita otro tipo de desarrollo, ¿ya?, que no se base en la sobreexplotación de bienes naturales. Y eso es un debate sumamente importante para el debate constitucional que viene, pero también al nivel global, porque si queremos frenar epidemias como el coronavirus, tenemos que cambiar la manera como nos relacionamos con la naturaleza. Así que este estudio muestra claramente el impacto nefasto y deconstruye el mito de un progreso social que viene con ese tipo de invasión. Sí.
Camila, bueno, hay un libro muy antiguo, muchos dicen que es anacrónico, ¿ah? Pero yo todavía lo tengo aquí, que se llama Las venas abiertas de América Latina, ¿no? De Eduardo Galeano. En ese libro aparentemente anacrónico cuenta cómo desde la conquista, ¿no? La promesa de que una inversión en un territorio termina perpetuando la pobreza. Y entonces la promesa nunca se cumple, nunca se cumple. El libro fue escrito el año 70 y yo siempre lo he imaginado como un libro que se sigue escribiendo capítulo por capítulo en todos los países, todos los años hasta el día de hoy y así interminablemente. Bueno, y lo digo también de modo dramático, ¿no? Eh, cuando una actividad llega, ¿no? Porque Ingrid lo describía en el plano más superestructural, pero hablemos también de lo que ocurre en lo cualitativo, de que no da lo mismo generar actividades donde uno pueda depender de sí mismo o trabajar para una gran empresa. En Chile hay condiciones muy específicas en las cuales se desarrolla el trabajo. Hablemos de cómo eso opera en los territorios. Voy a poner el ejemplo, ¿no? Hay quienes pensaron que era mucho más grato trabajar en una salmonera que ser pescador canal y bueno, de los años eh, aparecían muchas de las promesas incumplidas de aquella idea. ¿Qué podríamos decir más en general? Bueno, yo creo que esto es parte igual de explicar la relación que existe del extractivismo, que es esta extracción intensiva de elementos naturales para, bueno, con poca manufacturación para su exportación o envío a los mercados mundiales. Y que también está muy vinculado, como dices tú, con estas relaciones de conquista de los territorios y estas promesas que se entregan. Porque justamente con el extractivismo confluyen distintas opresiones que hemos llamado, las opresiones coloniales, las opresiones patriarcales, y eso un poco explica el por qué esta doble relación, tanto de explotación de cuerpos como explotación de territorio, y que nos parece que ocurre al unísono, es decir, mientras se desarrolla la actividad, pero también de manera posterior como efecto de la actividad. Y bueno, hay muchos, se pueden dar ejemplos, por ejemplo, en la minería, en donde hay una explotación del territorio, sobre todo si es a rajo abierto, y hay una explotación visible, también destrucción de las napas subterráneas, contaminación de las napas, y al mismo tiempo hay explotación de cuerpos, y sobre todo, y aquí también un aspecto importante que incluye este informe, el aspecto de género. También dentro de estas economías masculinizadas, incluso donde hay territorio minero, prolifera la sexualización de los cuerpos y la prostitución. Entonces también hay una explotación hacia las mujeres, los cuerpos de las mujeres, y no solamente el territorio. Y bueno, por eso les digo que ejemplos hay muchos. También los ejemplos de la zona de sacrificio son súper relevantes, porque ahí vemos, bueno, la explotación del territorio produce también una destrucción de las economías locales. Y en ese sentido, la importancia de, bueno, ya no puedo ser pescador porque realmente me contaminaban el agua, y finalmente me tengo que dedicar a la agricultura, pero bueno, tampoco puedo porque también están contaminadas las napas subterráneas, y así vamos. Y resulta que después ese mismo trabajador hoy padece cáncer o está muerto justamente por esta actividad extractiva que en el fondo es una explotación en todas las dimensiones para el territorio. Y bueno, es difícil graficarlo así, pero es la realidad que se está viviendo. Entonces yo creo que acá es súper relevante del estudio que plantea Fundación Sol, es que cómo estas relaciones de la financiación que finalmente expande el extractivismo en Latinoamérica también se vincula con la apropiación de la naturaleza por una parte, y al mismo tiempo con esta visión de cómo se desarrollan nuevas formas de trabajo. Y en ese tipo de dimensiones donde también dice, como decía Amy, también hay mucho de mitología. Por ejemplo, esta idea de que sí o sí nos tenemos que apropiar de la naturaleza nos pertenece, también es una idea arraigada de la colonización, porque anteriormente el derecho propio y las economías ancestrales no tenían esa visión. Tenían una visión de que nosotros somos parte de la naturaleza y la naturaleza no nos pertenece. La visión judeo-cristiana antropocéntrica tampoco es propia de nuestro territorio, fue instalada, y luego también las posteriores leyes productivistas que se basan en la apropiación en tanto la naturaleza es cosa y no sujeta de derecho. Entonces hay ciertas cosas que también tenemos que empezar a sacarnos de nuestro mismo lenguaje, de nuestras mismas construcciones culturales, y que es parte también de una lucha epistemológica, ya no solamente una lucha sobre temas que son más genéricos de la izquierda tradicional también, como decía Ingrid. Y en términos del mundo laboral también creemos que es súper importante empezar a desarrollar esta vinculación que existe directa de la explotación de los cuerpos y territorios, y sobre todo de las economías locales, que ojo que también generan empleo, son otras formas de trabajo, pero que también son destruidas por estas formas de trabajo impuestos colonialmente en los territorios.
Bueno, aunque ustedes no lo crean, el tiempo ha pasado volando. eh, Siempre pasa volando, ¿ah? A veces la vida se pasa así, pero bueno, no entremos en esas honduras. Nos quedan 10 minutos, los que yo les quería proponer para no imponer yo un acento, ¿no? Es hacer una ronda de intervenciones finales donde ustedes puedan destacar, complementar, subrayar lo que estimen necesario. 3 minutos por cada uno, vamos a partir en un orden diferente, así que le vamos a dar en primer lugar la palabra a Ingrid. Ups. Yo creo que yo más bien cedo mi tiempo a mis colegas chilenas, chilenos, porque es un momento histórico donde se va a escribir un nuevo pacto socioecológico para Chile y donde va a ser sumamente importante ya debatir temáticas de justicia social y ambiental juntos, ¿ya? Porque un modelo de un Chile más justo, más digno, ¿ya? Necesita una discusión más sistemática de estas dos dimensiones. Me alegro por la publicación de este estudio porque va a ser un gran aporte, pero me gustaría más saber las apreciaciones de ustedes en ese momento histórico. Camila Zárate. Ya, la piscina. Bueno, nosotros estamos muy, muy contentos con el resultado, sobre todo por la participación, sobre todo porque, bueno, yo creo que nadie había dimensionado el despertar y cómo eso se iba finalmente a consagrar en las urnas, todos teníamos algunos miedos y realmente creemos que se nos abre aquí un camino súper importante también por esta enorme brecha de cómo finalmente el apruebo incluso también representa distintas categorías sociales que hay en nuestro país, es decir, la mayoría de la gente que se reconoce como proletaria fue a votar a prueba y quiere una convención constitucional, y eso nos parece súper relevante también para el proceso que se nos viene, y queremos que sea un proceso participativo, con amplio respaldo de los territorios también, y obviamente que eso va a significar un desafío tremendo para la casta política que está acostumbrada a todas estas decisiones tan populares donde la gente dijo ya no más. Y ahí en eso también, bueno, vinculado con este informe y con algunas cuestiones que decía Recaredo respecto a la importancia de pensar en un cambio en la economía y en la matriz productiva, nosotros igual apostamos que esta conexión con los territorios va a ser la que pueda brindar de estas grandes temáticas que son importantes para la población. Hoy la verdad es que está fuera de la esfera pública, la matriz productiva, el cambio, el modelo de desarrollo no son temas, pero creemos que en la medida que se entregue la apertura necesaria, tengamos la participación que estamos esperando de los pueblos ancestrales, vamos a poder también establecer que estos temas son muy, muy importantes para los territorios y son relevantes y son la prioridad incluso, a diferencia incluso de zonas urbanas, la prioridad es la desprivatización del agua. Y nosotros creemos que desde esa mirada vamos a poder, por ejemplo, empezar a generar otros debates, como lo es la agroecología, como una apuesta distinta a la forma de monocultivo exportador que tenemos hoy en la matriz productiva y empecemos a pensar a una idea desde la soberanía alimentaria o la gestión de los bienes comunes desde la gestión comunitaria con apoyo del Estado, pero también desde una perspectiva de la protección de todos los cuerpos y flujos de agua. Entonces creemos que son cuestiones que son debates de los territorios, han salido de las mismas propuestas, incluso de los cabildos autoconvocados, porque ya los territorios se dieron cuenta que no podían esperar que la institucionalidad se recurriera a este tipo de cosas, y se están aplicando en el territorio. Si estamos hablando de gestión comunitaria del agua es porque hoy en día hay APR que están haciendo mingas del agua y gestión comunitaria del agua, o sea, no son cuestiones que se nos ocurran de la nada, sino que son trabajos, las mismas economías ancestrales y las gestiones ancestrales también nos dan también una trayectoria de la cual nos podemos apoyar. Entonces, realmente tenemos mucha esperanza de que en la medida de que este proceso sea lo suficientemente amplio y participativo de los territorios, vamos a poder lograr esos grandes cambios. Recaredo Galvez. Bueno, agradecer el espacio, la verdad, de poder presentar esto. Desde la Fundación creemos que tenemos varias tareas en conjunto y por eso sumar esfuerzos como este mismo panel, ¿verdad?, va en la línea de poder ir avanzando en esas tareas y dentro de
de lo que podemos desarrollar, lo que mencionaba Ingrid, lo que menciona Camila, hay un esfuerzo muy importante de educación popular que tenemos que hacer. Tenemos que, en cierta medida, acompañar los procesos locales de las comunidades, los procesos que se están llevando a cabo, con todo lo que sea posible desde lo que hemos logrado investigar, por ejemplo, no solo ahora, sino con investigaciones anteriores, que permitan ir acompañando estas reflexiones con la fuerza que es capaz de hacer que los ríos vuelvan a correr. O sea, no olvidemos que hace un año los ríos volvieron a correr caudalosos en el norte, donde anteriormente se veía solo un hilo de agua. Y eso fue gracias a la presión popular, no gracias todavía no se hablaba de un proceso constituyente siquiera. Entonces tenemos que recordar la importancia de la presión popular y tenemos que recordar que este proceso que anoche ya se vio consagrado con la votación popular, que no estuvo exenta además de muchas personas que todavía no se sienten convocadas, eso también es importante y también debe ser una tarea todavía para las fuerzas transformadoras, ¿verdad? Pero no podemos olvidar que estamos hablando de localidades que si le ponemos nombre podríamos decir, por ejemplo, Illapel, Mejillones, Tocopilla, Petorca, Huasco, Andacollo, Chañaral, Diego de Almagro, María Elena, Freirina, todas estas comunidades que se han visto fuertemente golpeadas por empresas que lo único que han buscado es acumular sin cesar. En términos de la votación de anoche, superaron el promedio nacional, superaron el 89%, estuvieron en el 89% y más, en términos de la opción apruebo. Es decir, ciertas comunidades estaban observando que era necesario cambiar esta constitución porque en cierta medida no ha generado lo que una comunidad busca en términos de bienestar, probablemente están receptivos y están con muchas ganas de buscar y construir alternativas. Entonces, como Fundación Sol, creemos que ese es uno de los puntos que hay que colocar con énfasis. Lo último que señalaba Camila, por ejemplo, las alternativas que ya están ocurriendo y las alternativas que se pueden fortalecer. Probablemente de cara a este proceso constituyente no vamos a tener toda la fuerza popular en la convención como tal, no vamos a tener a todas las comunidades representadas como quisiéramos, y eso basta con mirarlo a priori en términos de cómo se va a constituir la convención, pero eso no significa que no pueda haber fuerza organizada y capaz de seguir colocando los puntos sobre la IES, por así decirlo, para decirle que este es un tema de vida o muerte, no es algo que estemos pensando porque seamos intelectuales y queramos colocar una opinión en la palestra. Estamos hablando de un problema de la reproducción de la vida. Ese es el problema que estamos experimentando en esta gran crisis capitalista, con bajos salarios, con sistemas sanitarios que no dieron abasto, con la imposibilidad de tener ingresos para comer. Vimos fuertes protestas acá por lo mismo. Entonces, el problema ambiental que es generado por esta avasalladora actitud que toma el capital en este momento de crisis es un asunto de vida o muerte también, y tenemos que verlo en esa esfera, en la esfera de la reproducción de la vida. ¿Qué vida es la que se está reproduciendo cuando no somos capaces de tener realmente el ejercicio democrático, por así decirlo, en nuestros propios territorios, para que no existan más zonas de sacrificio? Ese es probablemente uno de los objetivos de corto plazo, porque ya hemos soportado mucho tiempo con esa denominación en nuestro país. Es algo que realmente ya debe ir de salida junto con esta constitución, junto con las AFP y junto con todo aquello que se nos impuso a sangre y fuego y no fue democráticamente instalado. Así que, una vez más, agradecer y a seguir con eso, construyendo alternativas desde la educación popular, desde un conocimiento también contrahegemónico y que en gran medida busque fortalecer alianzas como esta que estamos teniendo en este panel. Muchas gracias, Recaredo. Solo decir al final que se suponía que esto era para hablar de AFP e industria extractivista y las intervenciones finales tuvieron más que ver con la Constitución. Y eso es una demostración de que está todo entrelazado, de que en una nueva Constitución, como ustedes han subrayado durante todo este foro, estos temas son insoslayables, que el tipo de sistema de pensiones que tengamos, aunque parezca increíble, va a terminar incidiendo también en el tipo de actividades que se realizan en los territorios, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este proceso lento de mirar sistémicamente las cosas es un proceso que sabemos que ha significado la concurrencia de muchas voluntades. Esta es una playa que ahora la vemos clara, ¿no? Pero que ha sido construida sobre la base de miles de millones de granitos de arena durante mucho tiempo. Bueno,
estamos llegando al final. Agradecer a todas las personas que nos han escuchado y nos han visto. Esta ha sido la presentación del estudio de inversiones de las AFP en empresas extractivistas y de alto impacto ambiental. Agradecer a Recaredo Galvez de la Fundación Sol. Recaredo, muchas gracias. A Ingrid Berg de la Fundación Henrik Bell, muchas gracias, Ingrid. Y a Camila Zárate del Movimiento por la Defensa del Agua y los Territorios. Que estén muy bien.